Ok, vamos a ver. Tenemos como primer lugar lo que vendría siendo la nomenclatura inorgánica, pero antes de saber cómo darle el nombre a las diferentes fórmulas que nosotros vamos a ver en este episodio, ¿verdad? Pues lógicamente lo primero que tenemos que saber es cómo hacer o redactar una fórmula química. Pero antes, pues debemos de saber con qué es lo que se cuenta cuando uno tiene una fórmula química. Por ejemplo, tenemos aquí fórmulas químicas que son en este caso sustancias binarias, terciarias o cuaternarias, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta parte de aquí arriba tenemos una fórmula que es binaria. ¿Por qué es binaria? Bueno, porque tenemos dos elementos los cuales constituyen a esta fórmula, ¿sí? Que sería el sodio y el cloro. En esta parte, este es terciario. ¿Por qué? Porque tenemos tres elementos diferentes que constituyen a la fórmula, ¿verdad? De igual manera, este es terciario, ¿sí? Y este de igual manera es terciario. ¿Qué constituye a una fórmula química? Pues lógicamente el coeficiente. Cuando tu fórmula no tiene ningún coeficiente en la parte de enfrente, se entiende que es la unidad. Y como es la unidad, ¿verdad? Con la fórmula se sabe que tienes uno de esa especie, ¿sí? En este caso, acá tengo 3, me están indicando que tengo 3 veces, ¿sí? Esta fórmula que tengo yo aquí, ¿sí? ¿Qué más tenemos presente en las fórmulas? Símbolos de los elementos y aparte de los símbolos de los elementos tenemos los subíndices. ¿Qué me indica cada subíndice? La cantidad de átomos de ese elemento o de esa especie al cual pertenece. Por ejemplo, aquí tengo hierro y tengo un 2. Quiere decir que tengo 2 átomos de fierro o hierro. De ahí tengo en esta fórmula un paréntesis y dentro del paréntesis tengo esto así. Este 4 me está indicando que tengo 4 oxígenos que se unen a un azufre. Aquí está la unidad, no se escribe porque con el símbolo del azufre se entiende que tenemos un átomo de azufre. En la parte de afuera del paréntesis tengo un número 3. ¿Qué me indica ese número 3? Bueno, te indica que tienes 3 veces lo que está en el paréntesis. Si nosotros desglosamos esto, pues tendríamos esto de esta manera. Cada uno, ¿sí?, de los hierros aquí, y acá tengo SO4, SO4, ¿sí?, que es el sulfato, y lo tengo 3 veces. Aquí sería 1, 2, 3. Esta es la información que te están dando aquí. Y dices, oiga, pero ahí qué, fíjate que en este caso, el hierro o el fierro está trabajando con carga de +3 y cada sulfato está trabajando con carga de -2. Vamos a ver más adelante que para poder realizar las fórmulas químicas de acuerdo a lo que te dije en clases, ¿verdad? En este caso, ¿sí?, la suma de los números de oxidación deben de dar 0 en las fórmulas químicas, siempre y cuando, ¿verdad?, sean neutras. ¿Por qué? Porque toda fórmula química que esté en dado momento bien escrita debe de estar neutra esa fórmula o esa molécula, que es la representación de la molécula que en dado momento tú estás utilizando para tus ejercicios, ¿no? Cuando te dicen que está en forma de guión, ¿sí?, entonces ahí la molécula, tu fórmula, la cual va a representar esa molécula,
ionizada, ¿verdad? Pues no va a estar neutra y entonces puede estar cargado tanto positiva como negativamente. Pero en estas fórmulas que tenemos aquí son neutras y por lo tanto vamos a ver que la suma de las cargas positivas van a ser exactamente iguales a las cargas negativas, ¿sí? Y de esta manera yo puedo decir que 6 cargas positivas más menos 6 cargas negativas es igual a 0 y esta fórmula pues la tenemos sumamente bien escrita. Eso es de manera general, pero si tú te preguntas, ok, sí, perfecto, son moléculas que son diatómicas, ¿sí? Son moléculas que son triatómicas, ¿sí? O poliatómicas, ok, o cuaternarios, perfecto, ¿sí? O moléculas binarias, terciarias, cuaternarias, pero, ajá, ¿y cómo las hago? Hay, en este caso, 5 pasos que debes de tener en cuenta para poder hacer una fórmula química. El primero, debes de recordar que se utilizan los símbolos, ¿sí? De los átomos, de los elementos, ¿sí? O, en este caso, los radicales, ¿sí? Con su valencia, ¿va? Tanto positiva como negativa, o sea, el ion positivo o el ion negativo, dependiendo. ¿Y cómo lo vas a escribir? Bueno, primero se escribe el elemento más electropositivo, por ejemplo, aquí yo tengo el aluminio, y después se escribe el elemento más electronegativo, ¿sí? ¿Qué ocurre? Bueno, en el momento que yo hago mi fórmula, escribo el positivo, después el negativo, ahí quedó, pero tengo que observar y tengo que hacer una pequeña operación. Más 3 más menos 1 es igual a 0. Si nosotros observamos, pues lógico, no es igual a 0, sino es diferente a 0. Al ser diferente a 0, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se calcula el absoluto de más 3 y se coloca como subíndice del segundo elemento, que en este caso es cloro. Se calcula el subíndice del segundo átomo o elemento, en este caso es el cloro, y tiene menos 1, y se coloca como subíndice de tu primer elemento que tienes ahí para hacer la fórmula. Por lo tanto, aquí sería 1 que no se escribe y acá sería 3. Y me preguntarás, oiga, ¿y a poco ahí sí da igual a 0? Vamos a ver. Tengo un aluminio donde el aluminio trabaja con más 3 y tengo 3 cloros donde cada cloro trabaja con menos 1. Al hacer la sumatoria, este sería más 3 y este sería el total de menos 3. Más 3 menos 3 es igual a 0 y al ser igual a 0 quiere decir que mi fórmula está bien escrita, ¿sí? Hay que recordar, por favor, la regla de la determinación de los números de oxidación. Te dicen que cualquier elemento en estado libre, su número de oxidación siempre va a ser igual a 0. Para los iones, el número de oxidación es igual a la carga que va a tener en este caso ese ion. El hidrógeno va a trabajar con más 1 o menos 1. Lógicamente, va a trabajar con más 1 cuando este se combine con un no metal, porque los no metales son electronegativos. Pero va a trabajar con menos 1 cuando este se reúna o reaccione con los metales. ¿Por qué? Porque los metales son positivos o electropositivos, ¿verdad? Pierden electrones y entonces el hidrógeno va a utilizar su carga o su valencia de menos 1, ¿va? Recuerda que siempre debe de haber una carga positiva y una carga negativa. Entonces, si tienes un metal, el hidrógeno con el metal va a trabajar con carga negativa. Si tienes un no metal, entonces el hidrógeno, como este es más electronegativo, este va a trabajar con carga
positiva, dependiendo de los compuestos en los cuales se encuentre presente este hidrógeno. El número de oxidación del oxígeno siempre en los óxidos va a ser de -2. Esto te lo vas a aprender, vas a recordarlo como tu nombre, ¿sí? No lo vas a olvidar. En los óxidos siempre el oxígeno trabaja con -2, a excepción del peróxido, ¿sí? Que trabaja con -1, y en los ozónidos que trabaja de igual manera con -1. El número de oxidación de los metales es igual a la valencia iónica, ¿sí? Y en este caso puede formar compuestos binarios terciarios, ¿sí? Con no metales, siempre tendría en este caso el número de oxidación positivo. La suma algebraica de los números de oxidación de los átomos, aquí mira, esto es muy importante, algebraica de los números de oxidación de los átomos en un compuesto, siempre va a ser igual a 0. Esto también es algo muy importante que lo tenemos que recordar o lo tenemos que tener a flor de piel, ¿sí? Si es un ion, ojo, lo que te dije hace un momento, si es un ion, la suma debe de ser igual a la carga del ion. Ojo ahí, ¿va? Dice, por último, el número de oxidación positivo o negativo de un elemento o molécula es relativo y depende de los demás elementos o átomos con los cuales se combine, ¿sí? Por lo tanto, nosotros podemos decir que tenemos un catión, ¿sí? Cuando el átomo de X elemento, ¿verdad? Está cargado con una carga positiva, ¿sí? Y entonces ese átomo dejó de ser un átomo neutro y cambia a ser un ion cargado positivamente, el cual recibe el nombre de catión. ¿Por qué es positivo? Pues por lógica, pierde electrones. Al perder cargas negativas, pues queda cargado más positivamente, ¿sí? Por eso su carga, pues es positiva. Tipo de iones, pues tenemos monoatómicos, poliatómicos, ¿sí? Tipos de cationes, en este caso sería cationes monovalentes, divalentes o trivalentes. Ejemplo, aquí por ejemplo tenemos al sodio, al potasio y al calcio y a la plata, que en este caso todos ellos son iones positivos, o sea, cationes, pero todos ellos son monovalentes. Monoatómicos. Monoatómicos, ¿sí? El sodio, el potasio, el calcio y la plata nada más tienen un solo número de oxidación y se llaman en este caso monovalentes, ¿sí? Ahora, en la parte de aquí abajo que no se ve, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, el NH3, ¿sí? Aquí, este está cargado, ¿sí? Es el ion amonio. Y este está cargado con carga positiva. Y ya no nada más tengo un solo elemento, sino que tengo dos elementos que están componiendo a ese catión o a ese ion positivo. De la misma manera tenemos a los aniones, que son los contrarios a los cationes. Estos son negativos, tienen carga negativa, tienen la preferencia de ganar electrones, o sea, carga negativas, y de igual manera son monoatómicos, poliatómicos, y de igual manera son monovalentes, divalentes o trivalentes, ¿verdad? Y aquí tenemos ejemplos de monoatómicos y del poliatómico. Por ejemplo, yo puedo tener en este caso el OH. ¿Por qué? Porque se compone no nada más de un átomo de un elemento, sino se compone de dos diferentes átomos de los elementos, ¿verdad? Ahora, fíjate,
Para poder concluir con este tema, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo el calcio y el calcio tiene un número de oxidación o carga de +2 y lo quiero combinar, ¿verdad?, con el oxígeno, donde el oxígeno está trabajando con -2, ¿cómo quedaría aquí mi fórmula? Respetando en este caso lo que ya vimos, esas 5 reglas que te las debes de analizar, ¿sí? Debes de digerirla para que en cualquier momento la puedas, en este caso, recordar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa aquí? Te dicen que primero se escribe el ion más positivo, ¿sí? Y después el negativo. Y que vamos a ver, en este caso, que la suma de sus números de oxidación, aquí es 2 positivo, aquí es -2, debe de ser igual a 0. ¿Sí? Más 2 menos 2, aquí sí es igual a 0. Entonces, ojo, esta fórmula está bien escrita. Pero, ¿qué ocurre cuando yo tengo, por ejemplo, aluminio que trabaja con una carga de +3, solamente tiene una sola valencia, es monovalente, y se combina con el oxígeno? Pues, fíjate, en este caso, +3 -2 no es igual a 0. Al no ser igual a 0, ojo por favor, vamos a cruzar para poder hacer que nuestros números de oxidaciones sean igual a 0. Vamos a checar a ver si es cierto. El 2 del oxígeno pasa a ser subíndice del aluminio. Recuerda que al ser subíndice no lleva aquí ningún signo. Y el oxígeno se le coloca aquí el 3. Y vamos a ver si es cierto. Aquí me están dando una información que tengo 2 aluminios, 1 y 2, donde cada aluminio yo sé que trabaja con +3. Y tengo 3 oxígenos, donde sé que cada oxígeno trabaja con -2. Si yo sumo las cargas, este sería +6, este sería -6, y entonces aquí yo ya estoy comprobando que es igual a 0, ¿sí? Recuerda que en una fórmula química no se escriben estos números de oxidación, sino que solamente, ¿sí? Esto lo puedes hacer en tu mente, en tu cabeza. Por ejemplo, al decir 2 por 3, 6, 3 por 2, 6, más 6 menos 6 es igual a 0. Y ya con eso compruebas que está bien escrita tu fórmula. Yo lo hice aquí así para que tú te dieras cuenta, pero ya con la práctica lo puedes hacer en tu memoria, en tu mente, sin necesidad de estar escribiendo. Pero por mientras, te recomiendo que lo hagas pausado, que lo vayas razonando, que veas el procedimiento para que no te puedas equivocar. Hay otra regla muy importante que menciona que si al momento en que tú haces tu fórmula, por ejemplo, si combino el carbono con el oxígeno, ¿verdad? Me va a dar como resultado, fíjate, primero el carbono, que es positivo, y después el oxígeno, que está participando con su carga de -2. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjate. +4 menos 2 no es igual a 0. Lo que voy a hacer es cruzar, ¿sí? Y aquí sería 2 y aquí sería 4. En química mencionan, al igual que en matemáticas, que si un coeficiente los coeficientes se pueden simplificar, se simplifican. Quiere decir que si tú observas en esta parte de acá arriba, es como si tú hubieses tenido carbono 2, oxígeno 2. Y al sacarle en este caso medias o mitad, como ustedes mencionan, pues te quedaría aquí así. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1 y queda
un carbono, un calcio, perdón, y un oxígeno. De este otro lado es exactamente igual, tienes 2 y 4. Mitad de 2 es 1. Mitad de 4 es 2. Y tenemos a nuestra estrella, que en este caso ustedes conocen como dióxido de carbono. Y dices, oye, ¿por qué no lo hiciste con el aluminio? Porque el aluminio aquí tiene un 2, yo lo puedo simplificar. Mitad de 2 es 1, pero resulta que el 3 no le puedo sacar mitad, ¿sí? Y al igual como te enseñaron en matemáticas, si tú multiplicas a un número por X, ¿sí? El siguiente número que está en tu ecuación también se debe de multiplicar, ¿verdad? Y si tú lo divides, pues igual también debes de dividir al siguiente número que tengas tú en tu ecuación, por mencionar un ejemplo, ¿no? En este caso, esta es mi fórmula y si yo voy a reducir, tengo que reducir todos los coeficientes que están en mi fórmula. Si se reduce uno y el otro no, pues lógicamente ya no se cumple esto y yo ya no tendría de nuevo mi molécula neutra o balanceada, ¿sí? Ahora, vamos a hacer esto, nada más voy a hacer algunos y de ahí ustedes lo pueden copiar para poder practicar. Ojo, primero el positivo y después el negativo, que vendría siendo mi primera punto para poder hacer la fórmula. Primero el positivo, después el negativo. Primero el positivo, después el negativo, ¿sí? Primero el positivo y después el negativo. Primero el positivo y después el positivo. Hasta ahí, pues yo creo que no hay ninguna problemática. Primero el positivo y después el negativo. Primero el positivo y después el negativo. Ahí ya cumplí con el primer punto de mis reglas o el procedimiento para hacer fórmulas. El siguiente me dice que tengo que verificar si la suma de los números de oxidación son igual a 0. Y observamos, aquí tengo 2 y aquí tengo 1, ¿sí? Más 2 menos 1 es igual a 0, no. El 1 del flúor se le coloca al hierro y el 2 del hierro se le coloca al flúor y quedaría así. Y vamos a comprobarlo. 1 por 2, 2. 2 por 1, 2 negativo, más 2 menos 2 es igual a 0. En el siguiente, más 1 menos 1, pues es igual a 0, quiere decir que ya está bien escrita mi fórmula. En la siguiente es más 4 menos 2. En este caso, estos dos, ¿sí? No me dan igual a 0, los cruzo. El 2 del azufre se le coloca al estaño y el 4 del estaño se le coloca al azufre. Pero ¿qué observamos? ¿Se puede simplificar? Sí. Entonces mi fórmula, la real, quedaría de esta manera. ¿Por qué? Mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2 y quedaría así. ¿Va? Siguiente, aquí tengo 2 y aquí tengo 3. No es igual a 0. El 3 del nitrógeno se le coloca al platino, el 2 del platino se le coloca al nitrógeno. Y ahí quedó. ¿Lo quieres comprobar? Dices 3 por la carga de cada platino, serían 3 por 2, 6. Y aquí serían 2 por la carga del nitrógeno, serían 2 por 3, 6. Más 6 positivos más menos 6 negativos es igual a 0. Y está bien escrita mi fórmula. No se puede simplificar porque aquí es 3 y aquí es 2. ¿Sí? En el siguiente son 2 del magnesio y 3 del fósforo. No me da igual a 0
el 3 del fósforo se lo pongo al magnesio y el 2 del magnesio se lo coloco al fósforo. Y ahí quedaría. En la siguiente, en la penúltima, sería calcio tiene 2, bromo 1. No es igual a 0, aquí se pone un 1 y el 2 acá a donde está el bromo. Y por último, el oro tiene 3 y el yodo 1, pues al ser diferentes, pues no, yo sé que no va a ser igual a 0. Por lo tanto, el 1 del yodo se le coloca al oro y el 3 del oro se le coloca al yodo. Y así quedaron las fórmulas para para este ejercicio. Puedes copiarlo y puedes llenar los demás que faltan, ¿sí? Y, ojo, aquí son aniones y cationes, pero solamente de un solo átomo. Observamos acá los iones negativos que tenemos. No nada más es un átomo de un elemento, sino son diatómicos, ¿sí? Hay dos átomos que están o pertenecen a estos iones negativos, ¿sí? Quiere decir que todo esto así en conjunto va a tener una carga de -2. Este en conjunto tiene una carga de -2. Este en conjunto tiene una carga de -1. Este en conjunto tiene una carga de -3 y este en conjunto tiene una carga de -1. ¿Cómo le hacemos aquí? Lo mismo, sin ningún problema, el mismo procedimiento. Primero el positivo y después el negativo. Pero ojo, el negativo es todo esto que tenemos acá, todo. Ahora, decimos más 2 menos 2 es igual a 0, sí, ¿va? Y entonces ya aquí está bien escrita la fórmula. Lo dejé abierto porque no me había fijado que era 2, pensé que era 3 y 2, y para utilizar paréntesis, pero no, es 2 y 2. Entonces ahí queda. En el siguiente tengo el sodio, ¿sí? Y tengo el sulfato. Más 1 menos 2 no es igual a 0, entonces este 2 que está aquí se lo colocamos al sodio y el 1 del sodio se lo colocamos al azufre, pero como es un solo sulfato, pues no ponemos ni paréntesis y pues tampoco le colocamos la unidad, porque con estos pues sabemos que necesitamos un grupito de amigos de estos para que se vayan a combinar con dos sodios, ¿sí? Vamos con el siguiente, tenemos el estaño, ¿sí? Que tiene una carga de +4 y tenemos a estos amiguitos que es el nitrato y sería nitrógeno, oxígeno 3, pero todo esto tiene una carga de 1. El 1 de aquí se le coloca al estaño, que no se escribe, pero el 4 del estaño se le tiene que colocar acá. Pero así como está, estaría yo multiplicando 3 por 4 y tendría yo 12 oxígenos. Y eso estaría rotundamente mal. Tengo que utilizar un paréntesis, ¿sí? Y afuera del paréntesis colocar el número 4, ¿sí? Y con esto estoy indicando que tengo 4 veces nitrato que se unen con un solo estaño. Y al decir 4 por 1, 4 negativo, 1 por 4, 4 positivo, más 4 menos 4, pues ya está bien escrita mi fórmula. En la siguiente tengo el platino y tengo el fosfato, ¿sí? En este caso, aquí tengo 2 y tengo 3, ¿sí? 2 positivo y 3 negativo no me va a dar en la suma igual a 0. Por lo tanto, aquí voy a colocar el 3 del fosfato al platino y el 2 del platino se lo voy a colocar al fosfato. Pero esto no lo puedo dejar así que necesito a fuerza el paréntesis porque yo necesito 2 fosfatos para combinarse con 3 platinos para que me den las cargas neutras que necesito en mi fórmula. Lo compruebo, 3 por 2 son 6 cargas positivas, 2 por 3 negativo, serían 6 cargas negativas y más 6 menos 6 es igual a 0 y ahí quedó.
Y en esta parte, ¿sí? Tenemos el yodo combinado, ¿sí? El yodato, ¿va? Y tiene una carga de -1 y el magnesio de +2. Entonces cambiamos, este aquí sería 1, ya sé que aquí se utiliza paréntesis porque no voy a utilizar 1, voy a utilizar más de 1, en este caso 2, y se coloca de esta manera, ¿va? Y lo mismo, si ustedes gustan, lo pueden copiar para que los puedan, en este caso, realizar y puedan comprobar que entendieron en esta situación lo que quiere uno que ustedes aprendan. Gracias.